para que esta maravilla que es nuestro cerebro funcione a su máximo potencial, para que nuestra memoria, nuestra concentración y, en definitiva, nuestra salud mental florezcan, necesitamos unos cimientos biológicos muy sólidos. Hablamos, en primer lugar, de minerales esenciales, el magnesio, del que ya hemos hablado en otras ocasiones, es absolutamente vital, pero no podemos olvidarnos de otros grandes aliados como el zinc o el hierro. Y si miramos hacia las vitaminas, el complejo B es el gran protector de nuestro sistema nervioso. La B1, la B9, la B2, la B9 y la fundamental B12. Además, contamos con otras vitaminas que actúan como verdaderos escudos para nuestra mente. La vitamina D, la E, la K, la E y, por supuesto, la vitamina C. ¿Y por qué son tan extraordinariamente importantes? Primero, porque son los arquitectos de la mielina, esa sustancia fascinante que recubre nuestras neuronas, como el aislante de un cable de alta tensión. Esta mielina, la comunicación entre nuestras células, fluya con una rapidez y una precisión asombrosas, pero no solo eso. Estos nutrientes actúan también como el gran sistema de limpieza de nuestro cerebro, neutralizan y eliminan esos productos de desecho que pueden dañar nuestras células nerviosas o interferir en esa comunicación tan delicada. Al hacerlo, le devuelven a nuestro sistema nervioso la capacidad de funcionar en perfecta armonía. Sin embargo, aquí nos encontramos con una gran paradoja. ¿Cuál es el problema real hoy en día? Que muchísimas personas, incluso en los países más industrializados y desarrollados, viven con una profunda carencia de estas vitaminas y minerales. ¿Y por qué ocurre esto? En gran medida, por un estilo de vida que nos desconecta de lo natural, los malos hábitos de alimentación, dinámicas que son, tristemente, el sello de nuestra sociedad actual. Consumimos una cantidad alarmante de alimentos ultraprocesados, productos que en su fabricación han sido despojados de la vida, de esos nutrientes que nuestro cerebro necesita desesperadamente. Pero hay algo más profundo, un problema en el origen. Nuestras tierras de cultivo están cada vez más agotadas, desmineralizadas. Y esto afecta también a los animales que nos sirven de alimento. Lo que llega a nuestra mesa a menudo ya no tiene la misma riqueza nutricional que tenía antes. Fíjate en este dato, que a mí siempre me ha fascinado. Tu cerebro apenas representa un 2% de tu peso corporal, pero consume el 20% de toda tu energía. Es un órgano extraordinariamente exigente. Y por eso, si queremos que nos cuide, que nos permita pensar con claridad y vivir con plenitud, necesitamos darle los nutrientes, las vitaminas y los minerales que realmente necesita para brillar. Y cuando este frágil equilibrio nutricional se rompe, el cerebro, que es un órgano tremendamente sensible, empieza a quejarse. No lo hace de golpe, empieza con susurros. Con esas pequeñas pérdidas de memoria, esa palabra que se queda en la punta de la lengua, o esa dificultad repentina para mantener la concentración en una tarea cotidiana, poco a poco empezamos a olvidar fechas importantes, eventos, y la niebla mental se va haciendo más densa. A esto, con muchísima frecuencia, se le suma una sensación de agotamiento profundo, de estrés y de ansiedad. Y aquí la neurociencia nos revela algo fascinante
y a la vez sobrecogedor. Cuando vivimos inmersos en un estrés crónico, nuestro cuerpo libera niveles tóxicos de una hormona llamada cortisol. Ese cortisol viaja directamente a una estructura de nuestro cerebro con forma de caballito de mar, el hipocampo, que es precisamente el centro neurálgico de nuestra memoria y aprendizaje. Si el estrés se mantiene en el tiempo, el cortisol literalmente empieza a encoger, a atrofiar ese hipocampo. Por eso, el estrés crónico y la pérdida de memoria van siempre de la mano. Es un círculo vicioso del que debemos salir. Quizás te sorprenda o incluso te inquiete un poco saber que este declive cognitivo, esta pérdida de agudeza mental, puede comenzar a gestarse a partir de los 30 años, especialmente si hay antecedentes familiares de demencia o de enfermedad de Alzheimer, donde existe un componente genético. Pero escúchame bien, y esto es fundamental. La genética no es una condena. Hoy, la ciencia de la epigenética nos demuestra que nuestros hábitos de vida, lo que comemos, cómo pensamos y cómo nos movemos, pueden apagar o encender esos genes. Hablamos de la demencia, la séptima causa de fallecimiento en el mundo, una realidad que genera un inmenso sufrimiento y dependencia en las familias. Lo que la neurología clínica nos advierte hoy es que los cambios físicos en el cerebro, como la acumulación de ciertas proteínas tóxicas, las llamadas placas amiloides, comienzan silenciosamente hasta 10 o 15 años antes de que aparezca el primer síntoma visible, 10 años. Eso no es motivo para el pánico. Al contrario, significa que tenemos una ventana de oportunidad maravillosa para actuar y proteger nuestra mente. ¿Cuál es la solución entonces? El camino es construir una barrera protectora a través de nuestros hábitos para mantener nuestra calidad de vida el mayor tiempo posible. Y quiero empezar por un elemento que es un auténtico guardián de nuestra mente, la vitamina D. Digo elemento porque a nivel médico y biológico, la vitamina D es mucho más que una simple vitamina. Es, en realidad, una prohormona. Nuestro cerebro está repleto de receptores para esta sustancia, especialmente en las áreas encargadas de las emociones y la memoria. Es absolutamente indispensable para que nuestras neuronas sinteticen serotonina y dopamina, los neurotransmisores del bienestar y la motivación. Sin embargo, vivimos una epidemia silenciosa. Muchísimas personas, especialmente en la madurez y la vejez, tienen niveles alarmantemente bajos de vitamina D. Y los estudios clínicos son categóricos. Esta carencia dispara el riesgo de deterioro cognitivo, acelera las enfermedades neurodegenerativas e incluso debilita drásticamente nuestro sistema inmunológico frente a las infecciones. ¿Y cómo nutrimos a nuestro cuerpo de esta maravilla? La fuente primordial, la más sabia y natural, es la luz del sol. Necesitamos salir al aire libre. Cuando los rayos ultravioleta tipo B tocan nuestra piel, reaccionan con un tipo de colesterol y ¡pum!, comienza la magia biológica de la síntesis de la vitamina D. Pero te daré un apunte científico más. Exponernos a esa luz natural, sobre todo en las primeras horas de la mañana, no solo nos recarga de vitamina D, esa luz que entra por nuestros ojos ajusta nuestro reloj biológico, nuestro ritmo circadiano, y esto nos asegura un sueño profundo por la noche, que es exactamente el momento en el que el cerebro activa su sistema linfático. Una especie de camión de la basura cerebral que limpia todas las toxinas acumuladas durante el día. Un poco de sol diario, con prudencia
para no dañar la piel es pura medicina para tu cerebro. Pero la luz del sol, con ser vital, necesita aliados materiales. Y aquí es donde entra la profunda sabiduría de lo que comemos. En segundo lugar, podemos obtener esta vitamina D a través de tesoros nutricionales como los pescados azules, esos peces de aguas frías y profundas, ricos en grasas saludables, además de los huevos o la leche. Ahora bien, quiero hacer una pausa aquí. Te pido mucha prudencia con la suplementación comercial. Vivimos en la era de la inmediatez, donde creemos que tomar una pastilla lo soluciona todo. En algunos casos clínicos, por supuesto, es estrictamente necesaria, pero hay que ir con sumo cuidado. ¿Por qué? La ciencia nos enseña que la vitamina D es una vitamina liposoluble. Esto significa que no se disuelve en agua y no la eliminamos por la orina si nos sobra. Se acumula en nuestra grasa corporal y en el hígado. Un exceso continuado puede provocar una hipercalcemia. Es decir, una acumulación tóxica de calcio en la sangre que puede llegar a calcificar los vasos sanguíneos y dañar los riñones. Por eso, el equilibrio es la base de la biología. Si necesitas suplementos, que sea siempre bajo la mirada atenta de un médico. Y de ahí damos el salto a una familia extraordinaria, el complejo vitamínico B. Si nuestro cerebro fuera una orquesta sinfónica, las vitaminas del grupo B serían las partituras. Son absolutamente fundamentales para producir neurotransmisores y para fabricar esa mielina de la que hablábamos antes. La mielina no envuelve el nervio de forma continua, sino que deja unos pequeños huecos llamados nódulos de Ranvier. Gracias a esto, el impulso eléctrico no viaja empujando, sino que salta de nódulo en nódulo, multiplicando su velocidad por 100. Y para construir esta autopista de alta velocidad, necesitamos vitaminas B. Hablemos de la vitamina B1. La tiamina, yo la llamo la chispa del cerebro. Nuestro cerebro se alimenta casi exclusivamente de glucosa. Pero para transformar esa glucosa en energía real, en ATP, la moneda energética de nuestras células. Las mitocondrias necesitan tiamina. Sin ella, el motor del cerebro sencillamente se apaga. Nos la regala la tierra a través de las legumbres, frijoles, lentillas, garbanzos y los cereales de grano entero, esos que no han sido refinados, como la avena, el centeno, además de las carnes magras. Cuando hay una carencia grave de B1, el cuerpo sufre lo que la medicina llama beriberi, un deterioro donde los nervios periféricos se asfixian, provocando entumecimiento y pérdida de fuerza en las manos y los pies. En nuestra sociedad es raro ver deficiencias tan extremas por la dieta, pero sí lo vemos en un escenario dramático, el alcoholismo crónico. El alcohol destruye la absorción de tiamina, dando lugar al terrible síndrome de Wernicke-Korsakoff. Es desgarrador, porque el paciente no solo sufre amnesia profunda, sino que su cerebro, en su desesperación por dar sentido al mundo al no tener recuerdos, empieza a confabular, a inventar historias que el propio paciente cree que son reales. Finalmente, tenemos la vitamina B6, la piridoxina. Esta es la gran alquimista de nuestras emociones. ¿Sabías que sin la vitamina B6, tu cerebro no puede transformar los aminoácidos en serotonina, la hormona de la paz interior, ni en GABA, el neurotransmisor que frena la ansiedad? Es el puente entre lo que comes y cómo te sientes. Sus mayores fuentes vuelven a ser los pescados azules, como el salmón o el atún, pero, de nuevo, la dosis hace el veneno.
Cuidado con abusar de suplementos artificiales de BASE. Una exageración prolongada no te dará más felicidad. Al contrario, resultará tóxica para los ganglios de la raíz dorsal en tu médula espinal. Esto provoca una neuropatía periférica, pérdida de sensibilidad, un hormigueo doloroso, debilidad al andar. La naturaleza es increíblemente sabia. Por eso, nuestra fuente principal de salud mental debe ser siempre un plato lleno de color y alimentos reales, a no ser que tu médico, con unos análisis en la mano, te indique lo contrario. Y luego nos encontramos con una vitamina que esconde un secreto fascinante. La vitamina B12, también conocida como biotina o vitamina H, casi todo el mundo la asocia de inmediato con la belleza exterior, con unas uñas fuertes, un cabello brillante o una piel luminosa. Pero tenemos que recordar que la belleza exterior es, muy a menudo, un reflejo del orden y la salud interior. En las profundidades de nuestro cerebro, la biotina actúa como una coenzima indispensable. Es una pieza clave en el metabolismo de la glucosa, el combustible primario del que se alimentan nuestras neuronas. Sin los niveles adecuados de biotina, el cerebro literalmente comienza a quedarse sin energía, lo que nos arrastra hacia la letargia, la apatía y la niebla mental. Y no solo eso, interviene en la síntesis de esos mensajeros químicos que nos dan la alegría de vivir y el impulso para levantarnos cada mañana. La serotonina y la dopamina. ¿Dónde encontramos este tesoro? La naturaleza nos lo ofrece con generosidad en la yema del huevo, en los pescados, en vísceras como el hígado o los riñones. Y, por supuesto, en el reino vegetal, nueces, almendras, legumbres, cereales de grano entero y esas maravillosas hojas de un verde profundo, como las espinacas y la col rizada. Además, quiero compartir contigo un detalle clínico hermoso. Nuestra propia microbiota intestinal, esas bacterias buenas que habitan en nuestro sistema digestivo, son capaces de fabricar por sí mismas una parte de la biotina que necesitamos. Cuidar tu intestino es, literalmente, cuidar tu mente. Pasemos ahora a la vitamina B9. El famoso ácido fólico o folato, la mayoría de nosotros la conoce porque es el gran escudo protector durante el embarazo. Absolutamente fundamental para que el tejido nervioso y el tubo neural del embrión se desarrollen a la perfección. Pero, ¿qué ocurre cuando ya somos adultos? ¿Dejamos de necesitarla? Todo lo contrario. La neurociencia nos dice que el folato es un verdadero maestro de la epigenética. Actúa reparando nuestro ADN y, lo que es vital, mantiene a raya a un enemigo muy destructivo y silencioso, la homocisteína. Cuando nos falta vitamina B9, los niveles de este aminoácido, la homocisteína, se disparan en la sangre, convirtiéndose en un neurotóxico que inflama y daña los vasos sanguíneos del cerebro. Esto abre la puerta de par en par al deterioro cognitivo y a los accidentes vasculares. Para proteger tu cerebro de esta inflamación, llena tu plato de vida, espinacas, acelgas, brócoli, coliflor, legumbres extraordinarias como los garbanzos y las lentejas. Y también, si lo toleras, el hígado. Y aquí, enlazando con el ácido fólico, llegamos a su gran compañera incondicional, la vitamina B12 o chobalamina. Es la arquitecta maestra encargada de mantener intacta la mielina de la que hablábamos al principio. Pero su asimilación es casi un milagro de la fisiología para que la B12 sea absorbida. Necesita unirse a una proteína que segrega nuestro estómago,
llamada factor intrínseco, con el paso de los años o cuando vivimos bajo un estrés demoledor crónico. Nuestro estómago produce menos ácido y menos de este factor, dificultando enormemente su absorción. Por eso, muchas veces esa pérdida de memoria no es cosa de la edad. Es simplemente falta de B12. Ahora bien, hay un reto biológico importante. Es prácticamente imposible obtener vitamina B12 activa y biodisponible a partir de fuentes exclusivamente vegetales. Por eso, si has elegido desde tu libertad un camino vegetariano o vegano, una decisión profundamente respetable. The best. Desde el rigor científico y el amor propio, prestar especial atención. Es imperativo que consumas alimentos fortificados o, de manera más segura, que recurras a un buen suplemento de B12 para proteger tu médula espinal y tu cerebro de un daño que podría ser irreversible. Finalmente, quiero invitarte a mirar de otra forma a la vitamina A. Inmediatamente pensamos en la agudeza visual, en la salud de nuestras mucosas, en la piel o en los huesos, pero en el silencio y la oscuridad de nuestro cráneo, la vitamina A, en su forma activa de ácido retinoico, es un regulador supremo de la neuroplasticidad. Interviene directamente en el hipocampo para ayudar a que nazcan nuevas neuronas. Un proceso esperanzador que la ciencia llama neurogénesis. Tu cerebro nunca deja de regenerarse si le das las herramientas adecuadas. ¿Cómo obtenemos esta joya de dos fuentes magistrales? Por un lado, el mundo animal nos la entrega ya lista para usar en forma de retinol, en las carnes, los pescados azules, la leche entera, sus derivados y los huevos. Por otro lado, el reino vegetal nos regala sus precursores, los carotenoides, como el betacaroteno. Estos compuestos son potentes antioxidantes que actúan como escudos, barriendo los radicales libres que oxidan y envejecen a nuestras células cerebrales. Una vez en el cuerpo, nuestro hígado, con esa sabiduría infinita que posee, los transforma en vitamina A pura. ¿Dónde los encuentras? Es muy sencillo. Busca los colores cálidos de la naturaleza, los vegetales anaranjados y amarillos como la zanahoria, la calabaza, los pimientos, o frutas cargadas de la energía del sol como el mango, el melón, la papaya, el albaricoque o los tomates, acompañados siempre de ese verde profundo de las acelgas y las espinacas. Tu cerebro es el universo entero donde habitan tus pensamientos, tus ilusiones, tus miedos y tus recuerdos más preciados. Nutrirlo con consciencia, respaldado por la ciencia, es, sin lugar a dudas, el acto más profundo de amor y respeto hacia ti mismo. Adentrémonos ahora en el fascinante territorio de la vitamina E, un verdadero guardián de nuestra mente. Piensa en esto por un instante. Tu cerebro está compuesto en un 60% por grasa. Es una estructura exquisita, pero increíblemente vulnerable a algo que la medicina llama estrés oxidativo. Al consumir tantísimo oxígeno para funcionar, el cerebro genera residuos, chispas tóxicas conocidas como radicales libres. Si no los frenamos, estos radicales libres oxidan la grasa del cerebro, literalmente la enrancian, un proceso letal, la peroxidación lipídica, que hoy sabemos que es el caldo de cultivo de enfermedades neurodegenerativas tan dolorosas como el Alzheimer. Aquí es donde la vitamina E
con su extraordinario poder antioxidante. Actúa como un escudo protector, neutralizando esas chispas antes de que dañen las células. Los músculos y los finísimos vasos sanguíneos que riegan nuestra corteza cerebral. ¿Y dónde nos regala la naturaleza este escudo? En los maravillosos aceites vegetales, como nuestro oro líquido, el aceite de oliva virgen extra. También en el aguacate, en los frutos secos, en semillas, en el pescado azul como el salmón o la sardina, y en esos vegetales de hoja verde oscura que tanta vida albergan. Pero, una vez más, te pido prudencia. La biología es equilibrio, no exceso. Una suplementación artificial y desmedida de vitamina E puede volverse en nuestra contra y causar toxicidad, interfiriendo peligrosamente con los mecanismos de coagulación y provocando hemorragias. Y hablando de coagulación, llegamos a una vitamina que durante mucho tiempo fue una gran incomprendida, la vitamina K. Siempre la hemos asociado a la cicatrización y a la salud de nuestros huesos. Pero la neurociencia reciente nos ha dejado maravillados. Resulta que la vitamina K es indispensable para que el cerebro fabrique esfingolípidos, unas grasas estructurales complejísimas que forman las membranas de nuestras neuronas y que son vitales para que la información fluya sin cortocircuitos. Diferentes estudios clínicos ya nos muestran una asociación directa. Las personas mayores que mantienen niveles altos de vitamina K en su dieta, proveniente sobre todo de las espinacas, la col rizada Y, el brócoli, conservan un rendimiento cognitivo y una agilidad mental muy superiores. Quiero que nos detengamos ahora en dos minerales que son auténticos titanes de nuestra salud mental. Primero, y el zinc no es solo un mineral para las defensas. El zinc se concentra de forma masiva en las vesículas sinápticas del hipocampo, nuestro centro de aprendizaje. Es el gran modulador de los receptores NMDA, los responsables de que tú y yo podamos formar nuevos recuerdos. Lo encuentras en carnes, pescados y mariscos. Y junto a él, el hierro. Su papel es doblemente crítico. Por un lado, es el núcleo de la hemoglobina, el vehículo que transporta el oxígeno puro a cada rincón de un cerebro que siempre está sediento de aire. Pero hay un secreto aún mayor. El hierro es un cofactor obligatorio para una enzima llamada tirosina hidroxilasa. ¿Qué significa esto en lenguaje sencillo? Que sin hierro, tu cerebro es físicamente incapaz de fabricar dopamina, el neurotransmisor del deseo, de la motivación, de las ganas de vivir. Sin hierro, no solo hay fatiga física, hay una profunda apatía mental. Para ir cerrando este círculo virtuoso, hablemos del ácido alfa-linolénico, un tipo de omega 3 de origen vegetal. Aunque nuestro cerebro prefiere directamente los omega 3 marinos, este ácido presente en nueces y semillas de lino es un protector extraordinario de nuestro sistema cardiovascular. Y recuerda, lo que es bueno para el corazón es vital para el cerebro, porque asegura un riego sanguíneo perfecto. Y finalmente, la colina, este nutriente abundantísimo en la yema del huevo, es la materia prima, la madre biológica de la acetilcolina, y este neurotransmisor es, para que nos entendamos, el foco luminoso de nuestra conciencia, es la sustancia química que te permite prestar atención, concentrarte en la lectura de un libro y aprender algo nuevo. Cuando nutres tus membranas celulares y potencias tu acetilcolina,
Le estás dando a tu mente el regalo de la lucidez. Tu cerebro es, sin duda, la estructura más compleja y maravillosa del universo conocido. Y como ves, cuidarlo no requiere magia, requiere conocimiento, respeto y volver a la sabiduría de lo natural. A medida que avanzamos en el viaje de la vida, comprendemos que todo lo que necesitamos para florecer a menudo ya nos lo ha dado la naturaleza. Y esto se hace evidente cuando observamos nutrientes extraordinarios que actúan como verdaderos mensajeros de vida en nuestro cerebro. Hablemos de la L-tirosina. Este aminoácido, presente tanto en proteínas, animales como vegetales, es mucho más que un simple nutriente. A nivel bioquímico, es la materia prima fundamental a partir de la cual tu cerebro fabrica las catecolaminas, la dopamina, la noradrenalina, la adrenalina. Es decir, es la chispa química que nos otorga la motivación, el empuje para superar la adversidad y esa fuerza vital que nos permite levantarnos cada mañana con propósito. Sin L-tirosina, la apatía y el cansancio emocional se instalan en nuestra mente. Y en perfecto equilibrio con ese empuje, encontramos la paz. Aquí entra en escena una molécula fascinante, la L-teanina, un tesoro oculto principalmente en las hojas del té verde y en menor medida en el té negro. Lo que la neurociencia ha descubierto sobre la L-teanina es sencillamente poético. Este aminoácido tiene la capacidad única de cruzar la frontera de nuestro cerebro y aumentar directamente la producción de ondas cerebrales alfa. Estas ondas son las mismas que se generan cuando estamos en un estado de profunda meditación, de oración o de quietud interior. Nos regala una calma atenta. Apaga el ruido de la ansiedad sin darnos somnolencia, protegiendo nuestro sistema nervioso del estrés crónico que tanto nos desgasta. Siguiendo con los regalos de la tierra, llegamos a los flavonoides, los pigmentos que dan vida y color a las frutas y verduras. Son los polifenoles más estudiados por la medicina moderna. ¿Su superpoder? Son formidables escudos antioxidantes y antiinflamatorios. Pero van un paso más allá. La ciencia nos demuestra que los flavonoides estimulan la producción de una proteína milagrosa llamada BDNF, factor neurotrófico derivado del cerebro. Yo suelo llamar al BDNF el abono del cerebro, porque literalmente promueve el nacimiento de nuevas neuronas y fortalece las conexiones entre ellas, protegiendo nuestra reserva cognitiva frente al paso de las décadas. Y si hablamos de combatir la neuroinflamación, no podemos olvidar la curcumina, el alma dorada de la cúrcuma. Esta especia, de la que hemos hablado en otras ocasiones, tiene la asombrosa capacidad de atravesar la barrera hematoencefálica. En los laboratorios se está estudiando con enorme esperanza, ya que se ha observado que la curcumina ayuda a los macrófagos, las células de limpieza de nuestro sistema inmune, a disolver las placas amiloides, esas proteínas tóxicas que asfixian a las neuronas en enfermedades como el Alzheimer. Es un protector cerebral de primer orden. Permíteme ahora sorprenderte con una sustancia que solemos asociar solo a los deportistas: la creatina. Nuestro cuerpo la produce en cantidades muy humildes y la ingerimos a través de carnes y pescados, pero la neurología nos ha revelado algo vital. La creatina es un reservorio de ATP, la energía pura de las células. En momentos de fatiga mental extrema o cuando no hemos dormido bien, el cerebro recurre a la creatina para mantener encendida la luz de la atención y la memoria. Mejora nuestro rendimiento cognitivo de forma extraordinaria. Tenemos también la L-carnitina, un aminoácido presente en carnes, pescados y lácteos, cuya misión es llevar los ácidos grasos
al interior de las mitocondrias, los hornos de nuestras células, para quemarlos y producir energía. Sin embargo, tiene un obstáculo biológico. Le cuesta muchísimo atravesar esa muralla protectora del cerebro llamada barrera hematoencefálica. Por eso, el cuerpo transforma una pequeña parte en acetil L-carnitina. Esa palabra, acetil, es la llave maestra. Al entrar en el cerebro, no solo vuelve a dar energía a las neuronas agotadas, sino que dona ese grupo acetil para fabricar acetilcolina y el neurotransmisor de la memoria. Como de forma natural la cantidad que llega es bajita. La medicina actual tiene una tendencia muy prometedora a utilizar la acetil L-carnitina directamente como un suplemento seguro y profundamente restaurador para mentes que sienten fatiga crónica. Y para terminar, quiero llevarte al lugar donde residen nuestras emociones más viscerales, nuestro intestino. Aquí habitan los probióticos, estos alimentos vivos, cargados de bacterias y levaduras beneficiosas. No solo cuidan nuestras digestiones. Hoy sabemos que existe una autopista directa llamada nervio vago, que conecta tu microbiota intestinal con tu cerebro. ¿Sabías que más del 90% de la serotonina, la hormona de la serenidad y la felicidad, se fabrica en un intestino sano? Mantener el equilibrio de nuestra flora bacteriana no es solo una cuestión de salud digestiva, es el cimiento absoluto de nuestra paz mental y nuestra estabilidad emocional. Cuidar de nuestro cuerpo es cuidar del templo donde habita nuestra consciencia. Y hacerlo con sabiduría es el acto de amor más grande que podemos regalarnos. Y aquí, en este punto, se nos revela uno de los descubrimientos más apasionantes, impactantes de la medicina moderna. Esa íntima, estrecha e inseparable relación entre nuestro aparato digestivo y nuestra salud cerebral. La ciencia hoy reconoce a nuestro intestino como nuestro segundo cerebro, dotado de su propia y compleja red neuronal, el sistema nervioso entérico, para nutrir este ecosistema vivo. La sabiduría de las culturas ancestrales nos dejó los alimentos fermentados, el yogur natural, el timpa, el kéfir o el sukrut. Estos alimentos, en esencia, introducen vida y equilibrio en nuestro interior, pero esas bacterias beneficiosas, nuestra microbiota, necesitan alimento para prosperar. Y ahí entra en juego la majestuosidad de la fibra dietética. La fibra soluble actúa como el abono perfecto, lo que en medicina llamamos un prebiótico. Fíjate qué maravilla. Cuando nuestras bacterias intestinales fermentan esta fibra, producen unas sustancias extraordinarias llamadas ácidos grasos de cadena corta, en especial uno llamado butirato. Este butirato es capaz de viajar por el torrente sanguíneo, cruzar la barrera del cerebro y apagar la neuroinflamación, protegiendo nuestras neuronas de manera formidable. Por otro lado, la fibra insoluble es la gran limpiadora de nuestro cuerpo, asegurando un tránsito intestinal perfecto, liberándonos del estreñimiento y evitando que las toxinas se reabsorban y nublen nuestra mente. Toda esta farmacia natural está a nuestro alcance en las verduras, en las frutas enteras, con su piel, en las legumbres y en los cereales de grano entero. Entonces, ante esta inmensa complejidad y belleza que es nuestra biología, ¿qué hábitos fundamentales debemos cultivar para proteger nuestra memoria, nuestra concentración y nuestra lucidez mental hasta el final de nuestros días? En primer lugar, la sabiduría de nuestra tierra. La dieta mediterránea no es solo una dieta, es un estilo de vida protector,
un plato lleno de colores, de antioxidantes vibrantes en frutas, Y, verduras, de grasas nobles que construyen el cerebro, presentes en semillas, frutos secos y en nuestro aceite de oliva virgen extra. Todo ello acompañado de cantidades moderadas y conscientes de pescado, huevos y lácteos. Y con la misma firmeza con la que nutrimos, debemos proteger, eliminando de raíz los grandes saboteadores de nuestras neuronas. El exceso de alcohol, el tabaco y cualquier sustancia tóxica que marchite nuestra corteza cerebral. En segundo lugar, el movimiento. El cuerpo humano no fue diseñado para el sedentarismo y el cerebro se atrofia cuando nos quedamos quietos. Cuando hacemos ejercicio físico, ocurre algo verdaderamente milagroso. El corazón bombea con fuerza, aumentando drásticamente el flujo sanguíneo, llevando una cascada de oxígeno puro y nutrientes a cada rincón del cerebro. El movimiento es el gran antídoto contra la angustia. Desploma los niveles de cortisol, esa hormona del estrés crónico, y dispara la producción de endorfinas y serotonina. Y lo que es aún más asombroso desde el punto de vista neurológico, el ejercicio estimula la liberación de neurotrofinas, como el BDNF, una proteína que actúa como fertilizante, ayudando a que nazcan nuevas neuronas en las áreas de la memoria y fomentando la plasticidad cerebral. Y finalmente, el desafío intelectual para mantener un cerebro joven, ágil y brillante. Hay que sacarlo de lo conocido. Debemos atrevernos a salir de esa cómoda y a veces paralizante zona de confort, aprender cosas nuevas que nos apasionen, un nuevo idioma, tocar un instrumento, una lectura que nos haga cuestionarnos. Cuando aprendemos con ilusión, nuestras neuronas extienden sus brazos y crean nuevas conexiones, nuevas rutas sinápticas. Como decía nuestro premio Nobel, el inmenso Santiago Ramón y Cajal, todo ser humano, si se lo propone, puede ser escultor de su propio cerebro. Tú tienes el cincel en tus manos. Úsalo con amor. Atrévete a aprender un nuevo idioma, a descubrir los secretos de una receta de cocina o a dominar un instrumento musical. Cuando desafías a tu cerebro con algo que desconoces, ocurre algo verdaderamente prodigioso, que la neurociencia llama reserva cognitiva. Al aprender, tus neuronas se emocionan, extienden sus ramas y crean nuevas sinapsis, nuevas espinas dendríticas. Es como construir puentes alternativos y carreteras secundarias en una gran ciudad. Si el día de mañana una vía principal se bloquea por el envejecimiento, tu cerebro tendrá otras rutas preparadas para que la memoria y la lucidez sigan fluyendo sin interrupción. Y en medio de este mundo acelerado, debemos aprender a detenernos. Aprender a relajarse no es un lujo, es una necesidad biológica innegociable. Puede ser a través de la meditación, de la consciencia en la respiración, o simplemente regalándote el permiso de caminar por un bosque, escuchar una melodía que te conmueva o contemplar la inmensidad del mar. Cuando haces esto, desactivas el sistema nervioso simpático, el de la alerta constante, y despiertas a tu sistema parasimpático a través del nervio vago, la amígdala cerebral, que es nuestra sirena de alarma frente al miedo y la ansiedad. Se silencia. Permites que tu mente entre en un estado de regeneración profunda, reduciendo ese cortisol tóxico del que hablábamos. Pero no podemos hacer este viaje solos. La interacción humana, el evitar la soledad no deseada, es medicina pura. Somos desde lo más profundo de nuestra antropología y nuestra biología
seres profundamente sociales. Hoy sabemos que el aislamiento crónico es percibido por el cerebro como una amenaza vital, disparando marcadores de inflamación como las citoquinas, que dañan el tejido cerebral. Sin embargo, cuando te encuentras con un amigo, cuando miras a los ojos a alguien que te comprende, tu glándula pituitaria libera oxitocina. Esta hormona del vínculo no solo te da paz interior, literalmente reduce la presión arterial y actúa como un bálsamo protector para tus neuronas. Llegamos entonces a una pregunta muy habitual. ¿Hace falta tomar suplementos para mejorar nuestra función cognitiva? La respuesta, como todo en la verdadera medicina, requiere prudencia y personalización. Si a través de una analítica profunda descubrimos una carencia real de vitaminas o minerales, por supuesto que debemos intervenir, siempre bajo la mirada atenta y la supervisión de un profesional sanitario. Si tu orquesta biológica está bien afinada gracias a la dieta y los hábitos que hemos explorado, no deberías necesitar ayudas artificiales. Aún así, la ciencia nos señala aliados excepcionales para momentos concretos. Una vitamina D bien pautada, los omega 3 puros que apagan la neuroinflamación, o formas muy específicas de minerales como el treonato de magnesio. Fíjate qué interesante, el treonato de magnesio es una de las poquísimas estructuras moleculares diseñadas para cruzar la barrera hematoencefálica, llegando directamente a tu sinapsis para fortalecer la memoria de trabajo y combatir la niebla mental. ¿Y qué ocurre cuando cruzamos la hermosa frontera de los 60 años? ¿Hay estudios sobre los beneficios de los multivitamínicos en esta etapa? Aunque la literatura científica rigurosa aún es escasa en este campo tan específico, nos arroja datos llenos de esperanza. Al envejecer, nuestra fisiología cambia. Por ejemplo, nuestro estómago produce menos ácido, dificultando la absorción de nutrientes esenciales. Es muy fácil que se instalen carencias silenciosas, pequeños vacíos nutricionales que no siempre dan la cara en los análisis rutinarios. Los estudios observan que al administrar un suplemento global y equilibrado de vitaminas y minerales a personas mayores, se produce a menudo un despertar cognitivo. El motivo: al aportar este abanico de nutrientes, es muy probable que estemos acertando y cubriendo esa carencia concreta y oculta que estaba frenando la agilidad mental de esa persona. Pero insisto, desde el máximo respeto a tu biología, el mejor suplemento es el conocimiento. Y la mejor guía, tu médico de confianza. Tu mente es el mayor tesoro que posees. Cuídala con la alimentación de la tierra, con el movimiento de tu cuerpo, con la paz de tu espíritu y con el amor de los que te rodean. Hemos hablado extensamente sobre la materia, sobre las vitaminas, los minerales, la nutrición física y el movimiento que construyen y protegen la arquitectura biológica de nuestro cerebro. Todo eso es el cimiento, la base innegociable. Pero ahora, permíteme que te invite a cruzar una frontera fascinante. Vamos a adentrarnos en una dimensión que no se come, que no se mastica, que no se puede medir en una báscula, pero que tiene el poder de transformar la anatomía misma de tu cerebro. Hablamos del poder sanador del silencio, de la contemplación y de la quietud interior. Vivimos en la era del ruido, un ruido constante, ensordecedor. No solo el ruido del tráfico o de las ciudades, sino un ruido digital, sobre todo un ruido mental. Desde el momento en que abrimos los ojos por la mañana hasta que caemos agotados por la noche, nuestra mente está siendo bombardeada por estímulos, exigencias, alertas y urgencias que en su mayoría ni siquiera son reales
Y aquí la neurociencia ha hecho un descubrimiento que es verdaderamente sobrecogedor. Durante mucho tiempo, los científicos pensaban que cuando una persona no estaba haciendo nada, cuando simplemente estaba sentada con los ojos abiertos, sin enfocarse en ninguna tarea, su cerebro se apagaba o descansaba. Pero gracias a las resonancias magnéticas funcionales modernas, descubrimos que ocurría exactamente lo contrario. Cuando aparentemente no hacemos nada, se enciende un circuito cerebral inmensamente poderoso que consume muchísima energía. La ciencia lo ha bautizado como la red neuronal por defecto en inglés. Default Mode Network o DMN. Yo a veces la llamo el piloto automático de la mente. ¿Y qué hace esta red neuronal cuando toma el control? Llenar el vacío. Y tristemente, por un sesgo evolutivo de supervivencia, tiende a llenarlo con pensamientos oscuros. Empieza a viajar al pasado, desenterrando recuerdos dolorosos. Rencor, culpas, cosas que dijimos y que no deberíamos haber dicho, o peor aún, viaja al futuro, anticipando catástrofes, imaginando escenarios terribles que, en el 90% de los casos, jamás llegarán a ocurrir. A esto, en medicina y psicología, lo llamamos rumiación. Es como tener una lavadora mental centrifugando problemas las 24 horas del día. El impacto biológico de esta rumiación constante es devastador para nuestra salud mental. Cuando tu red neuronal por defecto te atrapa en una narrativa de miedo o de angustia, tu cerebro no distingue si ese peligro es real y lo tienes delante, o si es solo un pensamiento. Inmediatamente se activa la amígdala, esa pequeña estructura en forma de almendra en lo más profundo de tu cerebro emocional, que es nuestro centro del miedo y la alerta. La amígdala da la orden y tu cuerpo se inunda de cortisol y adrenalina. Tu corazón se acelera, tu respiración se vuelve superficial y tu sistema inmunológico se deprime. Tu cerebro, literalmente, se inflama. ¿Cuál es el antídoto médico, biológico y espiritual contra este desgaste? La respuesta es tan antigua como la humanidad, pero la ciencia la acaba de redescubrir. El silencio y la contemplación. Cuando decides parar, cuando te sientas en silencio, cierras los ojos y decides llevar toda tu atención a algo tan sencillo como tu respiración, a la repetición de una palabra sagrada, a una oración profunda o simplemente a escuchar el sonido del viento, ocurre un milagro fisiológico. En ese mismo instante, le estás quitando la energía a esa red neuronal por defecto. La estás desconectando. Y al hacerlo, la actividad eléctrica de tu cerebro se transforma por completo. Dejas de emitir ondas beta de alta frecuencia, que son las ondas del estrés y la alerta constante, y tu cerebro empieza a bañarse en ondas alfa, las ondas de la calma, de la claridad mental, de la presencia. Si profundizas un poco más en ese silencio, en esa oración o meditación, tu cerebro puede llegar a emitir ondas teta, un estado de sanación profunda, donde el cuerpo se repara a sí mismo y donde a menudo encontramos respuestas a problemas que parecían irresolubles. Pero no se trata solo de ondas eléctricas, es anatomía pura. Las investigaciones más punteras en neurociencia, llevadas a cabo en las universidades más prestigiosas del mundo, han demostrado que la práctica diaria del silencio, la meditación o la oración profunda, produce cambios físicos y medibles en el cerebro a través de lo que llamamos neuroplasticidad. Fíjate qué maravilla. Cuando una persona cultiva el hábito del silencio y la contemplación,
durante apenas unas semanas, la amígdala cerebral, ese centro del miedo y la angustia, se encoge, disminuye su tamaño físico, ¿no? Te vuelves menos reactivo, menos asustadizo. Dejas de saltar ante el menor estímulo o la menor crítica y al mismo tiempo ocurre algo majestuoso en la parte más evolucionada de tu cerebro, justo detrás de tu frente. La corteza prefrontal, esta área que es la sede de la voluntad, de la toma de decisiones, de la empatía, de la compasión y de la capacidad para observar nuestros propios pensamientos sin dejarnos arrastrar por ellos, se vuelve más densa. Literalmente, gana masa y grosor. Te conviertes en el verdadero dueño de tu mente y no en un esclavo de tus pensamientos automáticos. El silencio no es la ausencia de sonido. El silencio es una presencia. Imagina por un momento que tu mente es como un vaso de agua lleno de barro y arena. Si estás continuamente agitando el vaso con prisas, con preocupaciones, con el teléfono móvil en la mano, el agua siempre estará turbia. No podrás ver a través de ella, pero si dejas el vaso quieto, si te regalas 10, 15 o 20 minutos de quietud al día, la gravedad hará su trabajo. El barro de la ansiedad irá cayendo al fondo. Y el agua, tu mente, se volverá cristalina, transparente, pura. En esa claridad mental es donde reside tu verdadera inteligencia. Es en ese espacio de silencio donde escuchamos esa voz interior, esa intuición profunda que siempre sabe qué camino debemos tomar. Para muchos, ese silencio es el lenguaje mismo del universo. El lenguaje de Dios es el único espacio donde podemos soltar la necesidad de controlarlo todo para simplemente confiar. Por eso, te invito desde lo más profundo de mi corazón a que hagas del silencio una prioridad médica y espiritual en tu vida. No necesitas ser un monje budista ni irte a un monasterio de clausura. Necesitas crear un pequeño santuario en tu día a día. Puede ser un rincón de tu casa al amanecer, antes de que el mundo despierte. Puede ser un banco en un parque. Detente, respira, siente cómo el aire entra y sale de tus pulmones. Deja que tu nervio vago envíe un mensaje de paz absoluta a cada célula de tu cuerpo, diciéndole: todo está bien, estás a salvo. Cuando aprendes a estar en silencio contigo mismo, descubres que la paz que tanto buscabas en el mundo exterior siempre estuvo ahí, pacientemente, esperando a que te detuvieras a escucharla. Y una vez que hemos aquietado el ruido mental, una vez que hemos encontrado ese santuario de silencio del que hablábamos, surge una pregunta inevitable que resuena en lo más profundo de nuestro ser. Y es una pregunta que no responde la nutrición, ni el ejercicio físico, ni la genética. Es la pregunta fundamental de la existencia humana. ¿Para qué vivimos? ¿Cuál es nuestro verdadero propósito? Hoy quiero hablarte de la biología de la esperanza y del poder curativo inmenso que tiene el encontrar un sentido a nuestra vida, porque la ciencia médica, en sus investigaciones más vanguardistas de las últimas décadas, nos está demostrando que el por qué nos levantamos cada mañana tiene un impacto directo, físico y medible, en la salud de nuestro cerebro y en la longevidad de nuestras células. Para entender esto en toda su magnitud, tenemos que viajar en el tiempo a uno de los capítulos más sombríos de la historia de la humanidad, pero también a uno de los más reveladores sobre la grandeza del espíritu. Hablo del psiquiatra vienés Viktor Frankl, quien sobrevivió a los horrores de los campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial. Allí, en medio de un sufrimiento indescriptible, Frankl observó algo que cambiaría la psiquiatría para siempre. Se dio cuenta de que los prisioneros que lograban sobrevivir más tiempo, los que no se dejaban morir de desesperanza,
no eran necesariamente los más fuertes físicamente, eran aquellos que conservaban un propósito, tenían un porqué. Algunos anhelaban con todas sus fuerzas volver a abrazar a un ser querido. Otros sentían la vocación inquebrantable de escribir un libro que el mundo necesitaba leer. Otros, simplemente, encontraban sentido en ayudar a un compañero a sostenerse en pie. Frankl lo resumió magistralmente citando al filósofo Nietzsche: quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. Así nació la logoterapia, la terapia basada en la búsqueda del sentido. Pero, ¿qué nos dice la neurociencia actual sobre esta profunda verdad existencial? ¿Qué ocurre literalmente dentro de tu cráneo cuando sientes que tu vida tiene un propósito claro? Ocurre una verdadera sinfonía química. Cuando tú sientes que eres útil, cuando tienes un proyecto que te ilusiona, cuando cuidas de alguien o te entregas a una causa mayor que tú mismo, tu cerebro deja de operar desde la mera supervivencia y empieza a operar desde la trascendencia. La corteza prefrontal izquierda, el área asociada a las emociones positivas y al entusiasmo, se ilumina de forma extraordinaria. En ese estado, tu cerebro libera un tipo de dopamina muy especial. No hablo de la dopamina barata y efímera que nos dan las pantallas o el azúcar. Hablo de la dopamina del logro consentido. Una dopamina sostenida que nos otorga energía vital, foco y una claridad mental asombrosa. Y junto a ella se segrega serotonina y el neurotransmisor de la paz interior que le dice a tu cuerpo: tu existencia importa, tu presencia aquí es infinitamente valiosa. Sin embargo, el descubrimiento más sobrecogedor sobre el propósito de vida no está solo en los neurotransmisores, sino en lo más íntimo de nuestra biología, en nuestro ADN. Permíteme explicarte algo verdaderamente fascinante. En el núcleo de nuestras células, nuestro material genético está empaquetado en unas estructuras en forma de exin llamadas cromosomas. Imagina los cromosomas como los cordones de tus zapatos. ¿Sabes esas pequeñas capuchas de plástico que hay en los extremos de los cordones para evitar que se deshilachen? Pues nuestros cromosomas tienen unas capuchas protectoras idénticas llamadas telómeros. Cada vez que nuestras células se dividen para regenerar nuestro cuerpo y nuestro cerebro, esos telómeros se van acortando un poquito. Cuando los telómeros se vuelven demasiado cortos, la célula ya no puede dividirse más. Envejece, se atrofia y finalmente muere. Este acortamiento de los telómeros es el reloj biológico de nuestro envejecimiento y la antesala de las enfermedades neurodegenerativas, como la demencia o el Alzheimer. Pero la brillante científica Elizabeth Blackburn, ganadora del Premio Nobel de Medicina, descubrió que tenemos una enzima milagrosa llamada telomerasa, que literalmente tiene la capacidad de reconstruir y alargar esos telómeros. Es como si pudiéramos ponerle plástico nuevo a los cordones desgastados, devolviéndole la juventud a la célula. ¿Y qué crees que activa esta enzima rejuvenecedora? ¿Qué hace que nuestros telómeros se mantengan largos y robustos, protegiendo nuestro cerebro del deterioro? Los estudios clínicos demostraron que el estrés crónico, la depresión, la soledad no deseada y, sobre todo, la sensación de desesperanza y falta de sentido, destruyen la telomerasa, hacen que el cerebro envejezca a un ritmo aterrador. La desesperación, literalmente, rompe nuestras células por dentro. Por el contrario, las personas que viven con pasión, que se sienten conectadas a un propósito altruista, que mantienen viva su fe y su esperanza, presentan niveles altísimos de telomerasa
Su biología resiste el paso del tiempo de una forma que parece desafiar a la propia genética. La esperanza y el sentido no son simples consuelos poéticos o filosóficos. Son escudos biológicos de primer nivel que protegen la memoria, la inteligencia y la cordura. Por eso, hoy te invito a mirar hacia tu interior y a encender de nuevo esa llama. No hace falta que tu propósito sea descubrir la cura de una enfermedad mundial o cambiar el curso de la historia. A menudo, la verdadera grandeza se esconde en las cosas más humildes y cotidianas. Tu propósito puede ser plantar unas semillas del alma en las personas con las que te cruzas cada día, ofreciéndoles una palabra de aliento. Puede ser el compromiso inquebrantable de cultivar una esperanza eterna en medio de las dificultades de tu familia. O simplemente puede ser el esfuerzo consciente de levantarte cada mañana para construir una vida hermosa y digna, iluminando con tu bondad el pequeño rincón del mundo que te ha tocado habitar. Cuando te levantas con la intención genuina de servir, de aprender, de aportar valor y de amar, tu cerebro lo sabe. Y en respuesta a ese compromiso inquebrantable con la vida, despliega toda su farmacia interior para mantenerte fuerte, lúcido y lleno de vigor, porque al final del día, la medicina más potente jamás descubierta por el ser humano no viene en una cápsula ni se vende en una farmacia. Reside en un corazón que tiene motivos profundos para seguir latiendo. Hemos recorrido juntos el camino de la nutrición física, hemos explorado el poder del silencio y hemos descubierto cómo un propósito de vida protege nuestros cromosomas. Pero todo este extraordinario edificio biológico y mental necesita un momento de restauración absoluta. Necesita rendirse. Y aquí entramos en el misterio más cotidiano y a la vez más milagroso de nuestra existencia, el sueño. Durante mucho tiempo, la medicina contempló el sueño como un simple estado de apagado. Pensábamos que, al igual que apagamos el motor de un coche por la noche para que no gaste combustible, el cerebro simplemente se desconectaba para ahorrar energía. Pero la neurociencia moderna nos ha revelado una verdad verdaderamente sobrecogedora. Tu cerebro no se apaga cuando duermes. De hecho, algunas áreas se vuelven aún más activas que cuando estás despierto. El sueño no es una pausa en tu vida, es el momento de mayor trabajo de mantenimiento, limpieza y purificación de tu santuario mental. Permíteme explicarte uno de los descubrimientos más fascinantes de la neurología de este siglo. Hace apenas unos años, los científicos descubrieron que el cerebro tiene su propio sistema de alcantarillado, su propio mecanismo de limpieza profunda. Lo llamaron el sistema linfático. Fíjate qué maravilla de la ingeniería biológica. Durante el día, mientras piensas, te emocionas, tomas decisiones y te estresas, tus neuronas consumen enormes cantidades de energía y producen desechos tóxicos. Uno de estos desechos es una proteína llamada beta-amiloide. Si esta proteína se acumula, forma unas placas pegajosas que asfixian a las neuronas, siendo esta la causa principal de la enfermedad de Alzheimer. Mientras estás despierto, tu cerebro está tan ocupado sobreviviendo que no tiene tiempo de limpiar esta basura metabólica. Pero cuando por fin cierras los ojos y entras en las fases de sueño profundo, ocurre la magia. Las células gliales, que son las células que acompañan y protegen a las neuronas, literalmente se encogen, reducen su tamaño hasta en un 60%. Al encogerse, abren unos canales por los que entra a toda presión el líquido cefalorraquídeo, lavando, arrastrando y purificando todas esas proteínas tóxicas y radicales libres, expulsándolas de tu cerebro. Es como si, por la noche, un equipo de limpieza
entrara en tu mente con mangueras de agua a presión para dejarlo todo cristalino y preparado para un nuevo amanecer. Pero escúchame bien, esta lavadora cerebral solo se enciende si alcanzas el sueño profundo. Si duermes mal, si te despiertas constantemente o si duermes pocas horas, la basura se queda ahí. Y día tras día, año tras año, esa acumulación silenciosa es la que nubla tu memoria y apaga tu lucidez. Y para que este proceso ocurra, necesitamos a la gran directora de orquesta de la noche, la melatonina, segregada por la glándula pineal justo en el centro de tu cerebro. La melatonina no es solo la hormona del sueño. Hoy sabemos que es el antioxidante más potente que existe en la naturaleza. Tiene la capacidad única de cruzar todas las barreras celulares y meterse dentro de las mitocondrias de tus neuronas para reparar el daño oxidativo. Pero la melatonina es increíblemente tímida y sensible. Su peor enemigo es la luz azul de las pantallas. Los teléfonos, las tabletas, los televisores. Si estás mirando una pantalla antes de dormir, la luz entra por tus retinas y le dice a tu glándula pineal: aún es de día. Hay que estar alerta y la producción de esta medicina natural se bloquea por completo. Sin embargo, la higiene del sueño no consiste únicamente en apagar las pantallas o mantener la habitación a oscuras. Existe una higiene mucho más profunda y vital, la higiene emocional y espiritual. ¿Cuántas veces nos llevamos las batallas del día a la cama? ¿Cuántas veces apoyamos la cabeza en la almohada y comenzamos a repasar nuestras preocupaciones? Los agravios que hemos sufrido, las palabras hirientes que nos dijeron o el miedo al futuro. Cuando te vas a la cama con rencor, con ira o con miedo, tu sistema nervioso simpático sigue activado. Tu sangre sigue bombeando cortisol y el cortisol es incompatible con la melatonina. Es biológicamente imposible entrar en un sueño reparador si tu mente cree que estás en un campo de batalla. Por eso, el acto de ir a dormir debe ser un acto de suprema confianza y de rendición. Las antiguas tradiciones de sabiduría, desde los textos bíblicos sagrados hasta los grandes filósofos de la antigüedad, siempre nos han enseñado la importancia de limpiar el corazón antes de que caiga el sol. Un corazón en paz es la mejor pastilla para dormir que existe. Te invito a que crees un ritual sagrado antes de cerrar los ojos. Un ritual de soltar. Perdona a quienes te hayan ofendido durante el día, no porque ellos lo merezcan, sino porque tú mereces descansar en paz. Suelta la necesidad de controlarlo todo. Entrégale tus preocupaciones a esa fuerza mayor, a ese amor infinito que sostiene el universo. Como dicen aquellos hermosos versos milenarios, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú me haces vivir confiado. Y finalmente, practica la gratitud. La gratitud es una frecuencia emocional tan elevada que neutraliza instantáneamente la ansiedad. Antes de dormir, busca 3 cosas simples por las que dar las gracias: una sonrisa, un plato de comida, el simple milagro de respirar. Cuando cierras los ojos envuelto en gratitud, tu cerebro segrega oxitocina y endorfinas, abrazando a tus neuronas en un estado de seguridad absoluta. Y es entonces, solo entonces, cuando el verdadero milagro de la sanación nocturna comienza. Cuidar de nuestro cerebro no es una cuestión de vanidad ni una simple precaución médica. Es un acto de profunda reverencia hacia el milagro de la vida, a través de lo que comes, de cómo te mueves, de los silencios que habitas, del propósito que te guía y de la paz con la que duermes. Estás esculpiendo la obra maestra de tu existencia. No importa la edad que tengas.
no importa los errores del pasado. Hoy, en este preciso instante, tu cerebro está dispuesto a regenerarse, a sanar y a brillar con una luz nueva. Solo necesita que le des las herramientas físicas y el amor espiritual para hacerlo. Muchas gracias por acompañarme en este viaje. Que tengas una vida hermosa, llena de salud, de claridad y de paz profunda.